Continuamos con el ciclo de entrevistas para nuestra tesis de doctorado institucional en Derecho, donde en el capítulo 5 abordamos la propuesta de un nuevo modelo de comunicación política. Y en el apartado de la opinión de los expertos, que viene a ser una especie de grupo de enfoque, vamos a platicar con la maestra Arlén Contreras Álvarez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y ha tenido desempeño en la comunicación política y la comunicación gubernamental, previo al modelo actual vigente que surge en 2007 y posterior a este en el gobierno de Jorge Herrera Caldera de 2010 a 2016. También se desempeña en el área de la consultoría y la comunicación política con su propia agencia. Entonces queremos saber de la maestra Contreras qué opina del actual modelo y hacia dónde debe transitar para mejorarlo. Maestra, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, maestro. Para mí es un placer el poder compartir en ahora sí que todo este compendio que está haciendo usted de expertos en la comunicación y más en un tema tan apasionante como es la comunicación política. Y pues yo creo que el modelo en sí podemos catalogarlo de manera muy particular como que se queda estancado y viene a ser antidemocrático. Porque si bien se intentó con esta reforma que se hizo, el buscar que los partidos políticos tuvieran espacios similares, pero esto vino primero a tener una saturación tremenda en tiempos de campaña y que esto, más que ayudarle al ciudadano, viene a ser como un bombardeo de información tan tremenda que muchas veces hasta hay confusión, porque voy a poner un ejemplo. En el tema de Durango, tenemos los medios de comunicación aquí en la capital, pero tenemos los medios de la región lagunera, y aquí es donde expreso yo que vea una terrible confusión. ¿Por qué? Porque los candidatos que corresponden a municipios de aquella región, ellos no pueden pautar en medios de aquel lado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas de comunicación tienen su sede en Coahuila. En Torreón. En Torreón, para ser específico. Entonces, la ley les limita precisamente que su propaganda política fuera transmitida en estos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la ley realmente lo restringe. ¿Y qué sucede? Que estos candidatos tendrían que estar pautando en el estado. Pero los medios de comunicación específicos de la capital, hay muchos que no tienen el alcance de llegar precisamente a los municipios que están en aquella región. Desde ahí ya tenemos una limitante, entonces no es tan democrático, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es parejo para todos los partidos, como tampoco no es parejo para todos los candidatos. Y creo yo que muchas veces se legisla en el escritorio y no se va a hacer un trabajo de campo como para ver, pues esta ley se va a aplicar de esta forma y realmente va a haber una distribución democrática en la que el ciudadano gane. Eso es por un lado, de ahí me parece antidemocrático. Y luego está la saturación que en los tiempos de campaña hay, porque estamos hablando que en ocasiones, pues en cortes comerciales, empiezan bombardeos de distintos partidos y se van hasta 15. Estamos hablando de impactos de campañas propagandísticas. Y esto, lejos de ayudarle al ciudadano a asimilar, a analizar propuestas, o sea, es una carga de información que el ciudadano está ahorita tan apático a lo que es la política. ¿Por qué? Porque hay bastante decepción de los políticos.
bastante decepción de los servidores públicos y por tanto no hay interés. Y esto que se hace como muy democrático, pues al final resulta que no es tan efectivo. Entonces ahí vemos como un modelo de comunicación que no tiene resultados para los cuales se supone que fue creado. O sea, que el ciudadano realmente tenga acceso de información para tomar decisiones. Y en este caso yo creo que muchas de las veces son tan largos los cortes comerciales que mucha gente, o sea, prefiere apagar. O sea, prefiere apagar el televisor o en ese corte irse a hacer otra actividad porque son tan prolongados y es tanta la carga de información. Entonces ahí estamos perdiendo un objetivo para el cual fue creado este modelo de comunicación, ¿sí? Así es. Maestra, este modelo surge a partir de la elección del 2006, donde López Obrador acusó la intervención de Vicente Fox Quesada. Y hoy, en el 2021, vimos una intervención permanente del presidente de la República, López Obrador, haciendo lo que tanto criticó. Entonces, en el tema de las mañaneras, la comunicación gubernamental, ¿usted considera que debe seguir igual, de que se le prohíba al gobernante opinar, hablar de los tópicos electorales en una arena electoral donde se supone que tienen derecho de réplica? Los opositores lo van a estar atacando y pues él tendría que salir el gobernante. Pero la ley se lo impide y ahí hubo un estira y afloje entre las autoridades electorales de criterios de que era libertad de información, de que era propaganda disfrazada. ¿Qué opina usted de la comunicación gubernamental en su experiencia con todo este tinglado? Pues ahora sí que la ley está siendo utilizada de acuerdo a la conveniencia. En su momento López Obrador fue lo que tanto criticó. ¿Por qué? Porque él se encontraba disparejo. Y hoy que él tiene el control, que busca pues ese derecho de información o ese derecho de réplica que viene marcado en la ley. Pero ¿qué vemos aquí? Un presidente de la República que utiliza todo el aparato gubernamental precisamente, pero para mí es una propaganda totalmente disfrazada. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí, ojo, tenemos que ver un punto medular. Anteriormente hablábamos de las teorías de la comunicación, nos estamos hablando a los 1800, cuando se empezaban con los análisis, cuando tratábamos, por ejemplo, de una aguja hipodérmica que trataba de que los medios de comunicación eran utilizados precisamente para poder controlar las masas. Hoy eso lo podemos trasladar a lo que se vive en la actualidad y claro que hay control de masas precisamente de un gobierno que tiene absolutamente todo a su alrededor. Estamos hablando de todo un aparato gubernamental y que precisamente este espacio que es las mañaneras, o sea, son tan bien aprovechadas por el señor presidente que mucha gente lo cataloga como malo para comunicar, pero yo creo que es un experto en la comunicación. ¿Por qué? Porque el señor comunica lo que el ciudadano quiere escuchar. Y eso fue gran parte de su éxito en ganar una elección con el porcentaje tan importante que lo logró. Y hoy está utilizando él pues toda una infraestructura gubernamental precisamente para enviar mensajes poderosos y los mensajes van con tal contundencia que el presidente dice lo que la gente quiere escuchar. Y puede ser que también por eso los niveles de aceptación del presidente se encuentren tan favorables. ¿Por qué? Porque el señor es bueno para codificar mensajes que al momento de que llegan al receptor, pues son ahora sí que recibidos con mucha emoción. Así. O sea, con efectividad. El señor comunica con efectividad. ¿Sí? Y es la atención de todos, ¿no? Los medios, la cobertura. Es una atención total.
O sea, hay un control, por supuesto, de todo un aparato gubernamental. Y si nos trasladamos al 2000, al 2006 en mi caso, en el 2010, podemos hablar que anteriormente los modelos de comunicación de aquel tiempo, podemos hablar de que efectivamente había esa capacidad de un control de masas a través de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque muchos de los mensajes que se transmitían en aquel entonces, pues tenían que ver con lo que se quería posicionar en aquel momento y por supuesto que tenía que ver con lo que le beneficiaba pues al gobernante o al gobierno en turno, ¿sí? ¿Y hoy qué sucede? Que hay un factor muy importante que son las redes sociales. Hoy las redes sociales salen del control incluso del poder gubernamental. ¿Estamos de acuerdo? Porque si bien el presidente de la República tiene ese control de gobierno, pero también habrá la información que sale fuera de lo que son los medios por los cuales él comunica, y en este caso muchos de ellos son las redes sociales, que en su momento él las llamó benditas redes sociales porque fue un factor para que él llegara a su objetivo, al triunfo. Y hoy muchas de las veces pues las redes sociales no le juegan tan a favor como él quisiera, ¿estamos de acuerdo? Así es. Maestra, y de acuerdo a su experiencia, ¿hacia dónde debe transitar este modelo? ¿Qué se le debe quitar? ¿Qué se le debe poner? ¿Regresar a la libertad total previo a esta reforma, que todo el mundo podía comprar spots en tiempo de radio y televisión, las cámaras empresariales? ¿O qué considera usted que debe tener la comunicación política, las reglas de la comunicación política en México? Yo creo que evitar el extremo en el que estamos de ese control absoluto que se tiene de parte de la autoridad electoral, porque hay un control extremo. ¿Y qué vino a pasar? Que se ha afectado mucho a las empresas de la comunicación, específicamente medios de comunicación, ¿estamos de acuerdo? O también eso ha propiciado que haya pagos sin claridad o pagos que no pueden estar tan controlados como anteriormente se hacía. O sea, yo creo que debe de haber un punto de equilibrio en el que existan los espacios, pero también que haya la oportunidad de adquirir espacios para precisamente haya esas mesas de análisis, esas encuentros, diálogos donde se pueda proponer, donde se pueda discutir propuestas políticas y que hoy se quedan muchas veces al margen porque está tan controlado que nada más se transmite lo que la autoridad quiere, ¿estamos de acuerdo? Lo que la autoridad permite y que tienen que ser estos serie de espoteajes y que tienen que cumplir con un sinfín de particularidades que a la hora de la construcción de los mensajes pues también es otro tema en el que los productores también muchas veces se meten en camisas de 11 varas. Debe de haber como un punto de equilibrio donde los partidos tengan los espacios, pero también las empresas de la comunicación, los medios de comunicación, tengan la libertad también de vender o de presentar espacios que puedan ser adquiridos donde se pueda presentar ahora sí que todo un mosaico de propuestas. O sea, porque no hay esa libertad. Así es. Está totalmente censurado. Yo creo que el nuevo modelo al que debemos de ir es precisamente donde haya ese equilibrio, donde sí haya, por supuesto, ese cuidar de que haya como un piso parejo, porque como que la autoridad quiso hacer eso, pero no hay democracia al momento de distribuir los espacios en radio, de distribuir en televisión. Y por supuesto que se debe de incluir hoy el tema de redes sociales. Hoy no podemos hablar de un modelo de comunicación
sin que se incluyan las redes sociales. Hoy el binomio medios de comunicación, redes sociales no puede estar separado. ¿Y cómo cohabitarían las redes sociales y los medios masivos? Bueno, de hecho ya lo estamos nosotros revisando o lo estamos viviendo, mejor. ¿Lo estamos viviendo en qué sentido? Hoy vemos que los medios tradicionales tuvieron que mudar, migrar a lo que son las redes sociales. Si no lo hubiesen hecho, estamos hablando de medios de comunicaciones tradicionales como un periódico impreso, que si no se hubiera trasladado a este mundo tan globalizado que son las redes sociales, pues ahora que sí se hubieran quedado en el olvido. Estamos hablando de medios tan importantes y trascendentales, de medios impresos en nuestro país como Reforma, como El Universal, como Grupo Milenio, que tuvieron que trasladarse, o sea, fueron obligados precisamente a mudarse de lo que es el medio tradicional hoy a las redes sociales, porque hoy muchas de las veces la comunicación no surge en un medio de comunicación, estamos hablando de un tema que se hace, que se presenta en el instante, muchas veces no se informa en un medio de comunicación normal, sale en las redes sociales. Y hoy se marca agenda en redes sociales y los medios de comunicación pues tienen que trasladarse ahí. O sea, ya también la forma precisamente de existir es estar, tanto los medios tradicionales, o sea, tienen que estar en la era de la globalización. Hoy hablar de la globalización que hace 20 años decíamos, pues hoy lo vemos precisamente con las redes sociales. Así es, y bueno, pues las televisoras con el streaming, el radio, etcétera, o sea, cohabitaron, ¿no? Muy bien, maestra, pues le agradezco infinitamente su atención, el acompañamiento y la disposición para colaborar con esta tesis y con este quinto y último capítulo. Pues muchas gracias, felicitarle y ya estamos ansiosos de ver ese producto final para revisar ahora sí en qué quedaron las nuevas teorías de la comunicación, los nuevos modelos, que va a estar muy interesante, sin duda un material riquísimo para quienes nos encanta eso, pero yo creo que para las generaciones que vienen hoy estudiando la comunicación, o sea, yo creo que este va a ser un producto obligado para los alumnos estudiantes de comunicación. Muchas gracias, maestra, por sus emotivas palabras y aquí nos seguimos encontrando en otra ocasión.